Bueno, en este país los derechos humanos son la asignatura pendiente que año tras año nos dice la ONU lo que no es nada baladí, y es que España viola derechos humanos en materia de salud, trabajo y vivienda. Hay quien dice que es por la falta de cultura en derechos humanos que sufren nuestros dirigentes, pero miren, cultura constitucional tampoco tienen, porque el artículo 96 de nuestra Constitución, el que dice que los tratados internacionales ratificados por nuestro país forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y son de obligado cumplimiento, tampoco se le hace mucho caso. Un país que suspende en derechos humanos no se puede llamar demócrata, o es que no está gobernado por humanos. Y llegan dictámenes condenando a España, que además nos sancionan, pero no hay pudor. Y ante el universo utópico que nos vende el gobierno socialista en Asturias, nos encontramos con una realidad que es que 110.000 hogares asturianos, 1 de cada 4, se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial, lo que significa que sufren problemas de infravivienda, insalubridad, hacinamiento, barreras arquitectónicas, precariedad en la tenencia o dificultad para afrontar los gastos de alquiler y suministros. Alrededor de 500 personas en Asturias se encuentran en situación de exclusión residencial extrema, sin techo, viviendo en espacios públicos o pernoctando en albergues. Aunque no existen estadísticas oficiales, se producían alrededor de 1.000 lanzamientos por impago de hipotecas o de alquileres en el 2016. En la misma Asturias, en la que se acumulan 82.000 viviendas vacías y casi 11.000 nuevas sin vender en stock. Desde el año 2009, el Gobierno de Asturias ha reducido los recursos públicos destinados a política de vivienda en un 70,38%. A las ayudas al alquiler, Asturias dedica el 0,06% de su PIB, el mismo nivel que Lituania, mientras que en la República Checa este porcentaje se eleva a 0,27%, en los Países Bajos alcanza el 0,48% y en Francia en el 0,83%. Asturias carece de una ley que reconozca la vivienda como un derecho subjetivo justiciable. La adjudicación de viviendas públicas está regulada en el Decreto 25/2013, que excluye el desahucio por impago de alquiler como causa de emergencia social. Lanzamientos a los que se enfrentan muchas familias todos los meses en esta tierra, familias con menores y familias monomarentales mayoritariamente. Porque, miren, lo dice Amnistía Internacional, las autoridades no están adoptando las medidas necesarias para evitar que las personas afectadas por los desahucios se queden sin hogar, ni están destinando los recursos necesarios a la protección y realización del derecho a la vivienda de las personas que lo necesitan. Y añaden, esto queda especialmente patente en el caso de las mujeres, que se enfrentan a múltiples formas de discriminación, lo que afecta al disfrute de sus derechos económicos y sociales, como las madres solteras, las mujeres que se encargan del cuidado de otras personas, las mujeres inmigrantes, las mujeres con discapacidad y las víctimas de violencia de género. Todo ello da lugar a violaciones de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Les recomiendo que lean el informe La crisis de la vivienda no ha terminado, donde se recogen algunas de las recomendaciones que presentamos en esta propuesta. Propuesta que, por una parte, se dirige al Consejo de Gobierno en Asturias para ponernos a la altura de otras comunidades autónomas, ya que carecemos de un protocolo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y los ayuntamientos para la prevención eficaz de las situaciones de exclusión residencial por desahucios, y proponemos también que se elabore un plan que garantice el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, de conformidad con la observación número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También hablamos de la elaboración de un censo de vivienda pública en Asturias. Por otra parte, nos dirigimos al Gobierno del Estado para que se modifiquen leyes como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos en el sentido de las recomendaciones de la ONU. También establece lo que ya parece surrealista, y es que esta propuesta pide cumplir las obligaciones internacionales vinculantes del dictamen aprobado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que se adopten las medidas legislativas necesarias. Resumiéndolo mucho, que sean humanos. Que ya me adelanto para los que vendrán a decirnos que vayamos a pedir estas modificaciones al Congreso, ya les justifico los motivos.
y es que el Gobierno de M. Rajoy, haciendo uso de prácticas anticonstitucionales, veta nuestras iniciativas en el Congreso incluso antes de su toma en consideración, antes de que cada grupo pueda posicionarse sobre la propuesta. Estas son algunas de las mordazas que sufre nuestra democracia. De las enmiendas presentadas por Ciudadanos agradecemos sus aportaciones, pero no podemos aceptar ninguna. Miren, no se trata de paliar o de poner paños calientes a los desahucios, sino de impedirlos, sin que se facilite una alternativa habitacional asequible y adecuada. No podemos consentir que ningún niño o niña sufra un desahucio en nuestra tierra. Y miren, y es que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha declarado que, aunque no todos los aspectos del derecho a una vivienda adecuada pueden realizarse inmediatamente, los Estados deben, como mínimo, demostrar que llevan a cabo todos los esfuerzos posibles, dentro de los recursos de los que disponen, para mejorar la protección y la promoción de este derecho. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 5º informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en mayo de 2012, recomendó a España que trabaje en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos en el aumento de la oferta de vivienda social que permita cubrir la demanda. Como parte integrante del Estado español, que ostenta las competencias exclusivas en materia de vivienda, el Gobierno de Asturias no puede desoír estos mandatos y continuar vulnerando el derecho humano de demasiadas familias a una vivienda adecuada. Y miren, ya finalizo. Les confieso que pocas cosas me duelen más que oír a la consejera de Servicios y Derechos Sociales decir en este Parlamento, todavía lo decía ayer, que el parque público de vivienda en Asturias es grandioso en comparación con otras comunidades autónomas. Por dos razones. Una, porque esa actitud no permite que Asturias aspire a que nuestro parque público de vivienda se parezca al de Finlandia, por ejemplo. Y dos, porque lo que debería venir a decir a esta Cámara quien ostenta las competencias en materia de vivienda en nuestra comunidad autónoma es que está haciendo todo lo que está a su alcance y utilizando hasta el máximo de sus recursos para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la vivienda en Asturias. Y eso no lo dice, pero lo más doloroso es que no lo hace. Muchas gracias.